jurista. Voy a comenzar la entrevista yo, Jaime, sigue usted, luego Luisa y cierra Bolo. Eh, Doctor Ismael Quintana, hace un momentito estuvo acá el ministro de Gobierno y el doctor Henry Cucalón, y yo le pregunté, y ahora voy al técnico, al jurídico, al amigo, eh, sobre los decretos, sobre el decreto presidencial que ha enviado la Corte respecto a los deudores, respecto al tema de los deudores y al concordato. La gente no lo tiene muy claro y quisiera que nos ilustre, como siempre, usted con la idea para que la gente lo pueda entender de qué se trata. Gusto de saludarlo, muy buenos días. Buenos días, don Eduardo. Un abrazo para usted, para De todos igual quienes forma. están en cabina. Y un saludo, por supuesto, para quienes nos miran y nos escuchan a través de I99. Sí, el presidente Lasso había indicado que iba a enviar en estos días, en estas semanas, al menos unos 3 decretos urgentes en materia económica más para la revisión, para la dictaminación previa de la Corte Constitucional. De esos 3, al menos ya están 2 en manos de la Corte. El primero, que usted se refería al tema de los deudores, la gente debe comprender que no es un decreto ley que va a aplicar a toda clase de deuda, ¿no? Sino específicamente Por eso. a aquellas personas, básicamente estudiantes, que en su momento obtuvieron, por ejemplo, del antiguo IESE un crédito educativo para estudiar su carrera de pregrado, o que se hicieron de una beca o de un crédito también para efectos de estudiar un posgrado, una maestría o su carrera también de pregrado en el extranjero. Ocurre que cuando usted hace esta clase de créditos o becas, mal llamadas becas, que en realidad son préstamos que el Estado le hace para que usted pueda formarse académicamente, usted luego los tiene que pagar. Se lo hablo de primera mano porque yo particularmente me eduqué de esa manera. Yo estudié en la Universidad Católica y pagué mis estudios gracias al crédito del IESE, crédito que lo tuve que pagar después de algunos años, incluso ya ejerciendo la profesión y toda la cuestión. Entonces, ocurre que ha habido personas que no han podido cancelar oportunamente esta obligación como consecuencia de muchos factores, pero principalmente, y lo que se argumenta en el decreto ley, es la ocurrencia del COVID, de la pandemia, ¿no? Y eso que este problema que a muchas personas pues les dejó sin posibilidades de asumir algunas obligaciones que venían asumiendo, cumpliendo, como consecuencia de que perdieron su plaza de trabajo o de que habían venido de estudiar del extranjero y no encuentran un lugar, una plaza laboral donde puedan ubicarse. Entonces, ¿qué ha hecho el presidente de la República? En un decreto ley que es muy corto, que reforma 3 o 4 cuerpos normativos, básicamente el Código del Conocimiento, algunas normas de carácter tributario o algunas disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero. Lo que hace es, en algunos casos, reestructurar esas deudas, es decir, permitirle al deudor del Estado que pueda pagar a mayor plazo, con una menor tasa de interés, ese crédito. Y en algunos casos, contemplados expresamente en el decreto, la posibilidad de condonación de estas deudas. Y el presidente ha calificado a este hecho como un hecho de urgencia en materia económica. Veremos qué dice la Corte Constitucional finalmente de aquí en el siguiente mes, 3 semanas, que seguramente se tardará en emitir el decreto, en emitir el dictamen. Yo creo que este es un decreto ley que seguramente seguirá la suerte del decreto ley en materia tributaria. Es decir, me parece que es una norma que cumple al menos con el condicionamiento que ha puesto la Corte Constitucional, en el sentido de que la norma de urgencia en materia económica o el decreto ley de urgencia en materia económica, entre otras características, debería generar un impacto positivo, beneficioso, llamémoslo coloquialmente, en el bolsillo del destinatario de esa ley. Y esta ley va a generar ese efecto beneficioso, aunque no, insisto, extendido a toda la población. Esta ley está encaminada a beneficiar a un muy pequeño grupo poblacional, pero creo yo que sin sobresaltos este decreto ley va a pasar el control de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Creo que, insisto, cumple con los 3 elementos, es de materia económica. Desde el punto de vista del primer decreto ley sobre el cual la Corte dio dictamen favorable, sería de urgencia.
Y en tercer lugar, me parece que no hay una contravención, al menos de una revisión a vuelo de pájaro, como se suele decir que uno le ha hecho al decreto ley, no hay una contravención ni formal ni material con algún precepto constitucional. Cosa que probablemente no va a ocurrir, probablemente, pero la Corte es una caja de sorpresas y siempre hay que esperar a que resuelva los temas. Pero probablemente este cuarto decreto ley, que tiene que ver con la reestructuración de las empresas que dice el presidente Lazo estarían al borde de la quiebra como consecuencia no solo de la pandemia, sino además de la inminente ocurrencia del fenómeno del niño, donde se le permite a las empresas reestructurar sus deudas con sus acreedores. Se derogaría esta muy antigua ley que tenemos nosotros del año, me parece que es del año 97, Sí. esta ley de concurso preventivo, ya muy obsoleta, eso es cierto. Pero me parece que ahí hay elementos que probablemente no van a pasar el tamizaje de la urgencia. Y probablemente tampoco de lo económico. Yo no sé si esta ley de reestructuración empresarial cumple con la condición al menos de la urgencia. ¿Por qué le digo esto? ¿Por Porque, qué? entre otros elementos, la Corte Constitucional señaló que el decreto ley de urgencia en materia económica supone la necesidad de poner en vigencia una norma que por su necesidad, por la atención que le va a dar a un problema de finanzas públicas o de una crisis económica emergente, hace que no se pueda esperar a la instalación de la siguiente Asamblea Nacional. Al menos ese es el criterio que la Corte ha esbozado en sus dos dictámenes. Y me parece que el tema de la reestructuración empresarial es un asunto que bien podría esperar a que se instale en agosto, septiembre próximo, es decir, en mes y medio, 2 meses a lo mucho, la siguiente Asamblea Nacional, y el presidente, incluso el propio presidente Lazo, que seguirá en ese momento en funciones todavía, pueda enviar como ley urgente en materia económica este tema de la reestructuración empresarial. Insisto, es mi particular opinión, creo que no cumple con el requisito de la urgencia este cuarto decreto ley. El tercero sí, el de la condonación de créditos educativos sí. Solamente porque Luisa Delgadillo, Jaime Velázquez y Enrique Bolo San Martín siguen con las preguntas, solo una inquietud, no sé si lo escuché bien y me gustaría que lo aclaremos. Eh, la Asamblea, la Asamblea Nacional, para la que vamos a votar ahora el 20 de agosto, ¿entra en funciones en noviembre, doctor Quintana? No necesariamente. Esa es la pregunta. La, el Código de la Democracia determina, me parece, perdonarán si la memoria me falla, Sí. en el artículo 87, si la memoria no me falla, insisto, que la posesión de los legisladores en el contexto de una elección anticipada por la famosa muerte cruzada debe darse a los 15 días, dentro de los siguientes 15 días de proclamados los resultados. La elección va a ser el 20 de agosto. Nosotros vamos a tener una conformación preliminar de la legislatura al siguiente día, 21, 22, 23 de agosto, se anunciarán preliminarmente los resultados. Sin duda alguna habrán organizaciones políticas que plantearán impugnaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral, pero eso se tiene que resolver de manera preferente y expedita. Eso demora más allá de 15 días, no va la resolución del recurso en el Tribunal Contencioso Electoral. Eso quiere decir, mis queridos amigos, que en el peor de los escenarios, a mediados de septiembre, nosotros ya tenemos nueva Asamblea Nacional. El problema va a ser con la elección presidencial, porque claro, si es que como se prevé, hay balotaje, segunda vuelta electoral, evidentemente ahí tenemos que esperar 45 días entre primera y segunda vuelta para ir a la elección de segunda vuelta, y eso sí demorará la posesión del binomio presidencial. Por eso yo le decía que a mediados de septiembre, a lo sumo, nosotros ya tenemos Asamblea Nacional. Entonces, eso hace que probablemente este tema del decreto ley de reestructuración empresarial, que a mí me parece en algunos casos beneficioso. Porque además del contenido hay ciertas cosas que uno dice son positivas. Por ejemplo, exceptuar de este beneficio administrativo ante la Superintendencia de Compañías a las empresas extranjeras o algunas empresas que su giro de negocio es tan grande que sería impensable decir que van a quebrar en contextos de fenómeno del niño, ¿no? Porque además hay otras cosas que la Corte probablemente va a analizar en contextos de tutela judicial efectiva. Esta norma, no me acuerdo cuál es expresamente el artículo, pero hay uno donde dice claro que
iniciado el proceso administrativo de reestructuración empresarial, se prohíbe la presentación de cualquier acción de carácter judicial. Piense usted, por ejemplo, reclamos de carácter laboral por parte de los trabajadores. Desde mi punto de vista, eso es violatorio del derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir, ninguna disposición legal puede, sin autorización constitucional expresa, restringir el acceso a la justicia. Es decir, si usted tiene ahí unos beneficios laborales que tienen que ser cancelados y no hay este famoso concordato, que es a lo que se estaría refiriendo este decreto ley, evidentemente usted tiene la vía expedita para demandar a su empleador, que en este caso sería ya su deudor. Entonces, fíjese usted que hay cosas que la Corte en este cuarto decreto ley sí va a tener que analizar, y hasta que eso pase, mis queridos amigos, lo más probable es que ya tengamos Asamblea Nacional. Entonces, bien puede el presidente presentar esto ante la Corte, ante la siguiente Asamblea Nacional. No creo que deba ser dictaminado favorablemente por la Corte. Insisto, el de las coactivas sí. Luisa Delgadillo y luego Jaime Velázquez. Gracias, Eduardo. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, Luisa. Gracias. Yo tengo un par de inquietudes. La una guarda relación con los comentarios que han sido realizados por el expresidente Rafael Correa cuestionando el papel o el rol de la actual Corte Constitucional. Y ha dicho él la necesidad de ganar la revolución ciudadana, lo primero que habrá que hacer es convocar a una constituyente para echar abajo a esta Corte Constitucional y crear otra que sí le permita gobernar. Es tan sencillo y fácil hacerlo. ¿Se puede, cree usted, cuestionar el rol y el papel que ha jugado la actual Corte Constitucional, o está hablando de más el exmandatario? A ver, a mí me parece que este fastidio con la Corte Constitucional es como un mal generalizado, ¿no? Y es un mal de nuestros políticos a nivel regional, no solamente del país. El descontento con los órganos de control constitucional cuando toman decisiones que no gustan al poder de turno. Y sí, es insólito que el expresidente Correa, que además fue el gran promotor de esta Constitución, que creó la Corte Constitucional, que dijo que la Corte Constitucional, el avance, porque acá nos creemos que cambiando de nombre las cosas, el asunto ya está, ¿no? Entonces, hasta el 98 teníamos nosotros el Tribunal Constitucional, vino este señor y creyó que cambiando de nombre y agregándole unas competencias más, la cosa iba a mejorar, y dijo que esto era un cambio ineludible. Y que la Constitución era de 300 años. Entonces, ahora que se está dando cuenta del real poder que tiene la magistratura constitucional, ya como que la cosa no le gusta, ¿no? Y no le gusta porque evidentemente, con todo y los peros que uno pueda ponerle, yo le escuchaba a don Eduardo hace un momento y creo que puedo coincidir que hemos sido críticos en algunas cuestiones cuando ha correspondido de las decisiones de la Corte, así como también hemos celebrado cuando la Corte ha tenido sus fallos en sus momentos de lucidez constitucional también. Hay que decirlo con franqueza, la Corte también ha aportado en algunos elementos respecto a los cuales antes había duda. Pero sin duda alguna lo que uno no puede decir de esta Corte es que es una Corte sometida al poder. Ni al poder de Lenín Moreno, que fue quien en su momento propició la llegada de esta Corte Constitucional, ni al poder de Guillermo Lasso en este momento. Entonces, claro, Correa y sus seguidores prevén que este tema les va a generar incomodidades porque seguramente extrañan a la Corte cervecera, ¿no es cierto? Esa Corte de Patricio Pazmiño y otros de muy triste recordación por parte de quienes pues hemos estado ya en este campo algún tiempito, otros más, unos un poquito menos, pero vea que este es un mal menor. Lo de Rafael Correa es insólito. Pero Villavicencio hace semanas decía que la Corte era una porquería también porque no le ha dado gusto al presidente Lasso en los decretos de urgencia en materia económica. Pues si este señor, candidato a la presidencia, ha dicho que hay que transformar a la Corte en una sala especializada en la Corte Nacional de Justicia, y eso demuestra francamente el desconocimiento elemental de nuestra historia constitucional. Pues y sala constitucional la tuvimos en el año hasta el año 92, y fíjese usted los choques que hubo entre la Sala Constitucional de la ex Corte Suprema de Justicia y el antiguo Tribunal de Garantías Constitucionales. Entonces, este no es un mal que afecta solamente a los correístas,
es un mal que afecta también al anticorreísmo encarnado en el señor Villavicencio. Y de algún modo, aunque yo le diría un poco más tapiñado, si usted quiere, más elegante, la cartita del presidente Lazo que hace unas 3 semanas se hizo pública, donde francamente a mí me parece que se le fue la mano respecto de la Corte Constitucional. Esto de que el controlado le esté diciendo al controlador de la constitucionalidad qué es lo que hace, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Bueno, entonces vea mejor, elimine la Corte Constitucional y gobierne sin ningún control. Entonces, mis queridos amigos, mi estimada Luisa, el problema es de nuestros políticos en general. No les gusta gobernar con cortes que de alguna manera son medianamente independientes, como esta. Y mientras la Corte siga dando muestras en alguna medida de incomodidad al poder, quiere decir que va de algún modo, va por buen camino. Perdón que se lo deba decir, pero yo, y creo que ustedes tuvieron la gentileza de invitarme hace unas semanas cuando la Corte emitió los 2 primeros dictámenes, yo sostuve y defendí la posición de la Corte Constitucional, y sobre la base de eso, más o menos ya podemos anticipar lo que podría ocurrir con estos decretos ley que se han enviado. Entonces, si no le gusta la Corte Constitucional, bueno, para eso hay que iniciar todo un camino muy complicado yo le diría, de asamblea constituyente. El problema que tiene el correísmo, y me parece que se van a dar ahí con la piedra en la boca, es el candado que la propia Constitución que ellos hicieron impone, porque para que usted vaya, ya sea un proceso de enmienda constitucional, sea uno de reforma parcial, o inicie usted un proceso de asamblea constituyente, ¿sabe de quién requiere el dictamen favorable? De la Corte Constitucional, pues nomás. Entonces, lo que el señor Correa, lo que el señor Villavicencio están proponiendo, son sueños de perro. Doctor Quintana, una pregunta final de mi parte. Recordemos que antes de ir a la muerte cruzada, el presidente Guillermo Lasso estaba siendo juzgado políticamente por la anterior asamblea. Si constitucionalmente hablando, la actual Corte Constitucional dio luz verde a ese juicio político, ¿podría la nueva asamblea, de manera constitucional, retomar el tema del juicio político al primer mandatario o ya no cabe aquello? Esa posición es discutible, pero mi postura personal es que no. Jurídicamente ese juicio político murió, más allá de que no se llegó a tomar decisión, es decir, no hubo moción para censura y destitución. Fruto de la decisión presidencial de disolver el Parlamento, ese tema quedó pues ya ahí, por varias razones. Cierto es que la Corte Constitucional ha indicado que en materia de fiscalización y de control político no son aplicables todas las garantías del debido proceso, pero algunas sí, pues. Y entre esas está también el tema de que usted tiene que ser juzgado, entre comillas, por su juzgador político, que es quien tramitó el juicio. El problema es que a partir de agosto, septiembre de este año, nosotros vamos a tener una nueva Asamblea Nacional. Y resulta que el juicio político se lo sustanció con una comisión de fiscalización, con otra integración, y lo más importante, que la interpelación, que se la hizo días antes de que el presidente disuelva, un día antes, de hecho, de que el presidente disuelva la legislatura, se la hizo con una integración totalmente distinta a la que vamos a tener en agosto, septiembre que viene. Entonces, dado ese cambio, evidentemente un pleno legislativo que no fue el que interpeló, que no fue el que practicó prueba de cargo, que no fue el que escuchó al acusado político, que no fue el que valoró la prueba de descargo presentada por el acusado político, no podría simplemente llegar, sesionar, decir, vamos a retomar el juicio político, moción de censura y destitución y votarle del cargo al presidente de la República. Es decir, eso ya constitucionalmente, desde mi punto de vista, insisto, sería discutible. Yo creo que eso no se puede hacer. Gracias de mi parte. Jaime Velázquez continúa con sus preguntas desde la plataforma. Adelante, querido Jaime. Gracias, Luisa. La verdad, doctor Quintana, es un placer tenerlo por acá y quería hacerle esta reflexión porque lo he escuchado decir que en muchas ocasiones la gente no le gusta la posición o la sentencia que hace la Corte. Pero más allá de que les guste o no les guste, lo que sí es cierto es que llega un momento, y ahí quiero yo estar claro, usted acaba de decir que la Corte tiene el derecho de revisar esos decretos ley
de urgencia económica que envía el Ejecutivo en estos momentos. Pero también es cierto que la potestad de que sea urgente o no es del presidente o del Ejecutivo y no de la Corte Constitucional. Por tal motivo, ¿por qué la Corte asume ciertas cosas? Es más, le dan muchísimas largas, ¿no, verdad?, a tomar una posición, porque ellos no son el legislativo, no tienen 30 días, debía ser inmediato el tema. Entonces, ante eso, lo que se refleja es que hay intereses oscuros, inclusive en la Corte Constitucional. Por lo tanto, no puede ser un poder, digamos, sin ningún tipo de cuestionamiento o que alguien lo haga reflexionar, porque entonces estamos en lo mismo, es decir, cada cual hace lo que quiere y ninguno cede. A ver, se lo voy a explicar esto primero desde el punto de vista teórico. El problema que usted está detectando lo estudiamos con nuestros alumnos de maestría o de pregrado como la objeción contramayoritaria. ¿Qué supone eso? Lo que usted dice, la gente dice, a ver, ¿por qué 9 iluminados tienen que reunirse y resolver los designios del país? Entonces, claro, uno dice, ¿para qué elegimos presidente? ¿Para qué elegimos parlamento si finalmente lo que se hace o se deshace en el país pasa por manos de 9 personas que no tienen credencial democrática? Porque claro, si usted se pone a analizar, los 9 miembros de la Corte Constitucional no son elegidos por votación popular, entonces no tendrían una legitimidad de origen, como llamamos, ¿cierto? Como si la tiene un presidente de la República, como si la tiene un parlamento, por más chancho que nos pueda caer, pero tiene legitimidad de origen. Pero la Corte Constitucional o los tribunales y cortes constitucionales se legitiman de otro modo y se legitiman en la toma de sus decisiones precisamente. Sus fallos son los que los legitiman de alguna manera, más allá de que en otros sistemas usted incluso tiene jueces electos por voto popular. Vaya a Bolivia y vea cómo se elige el Tribunal Constitucional Plurinacional de allá y también pregunte cómo les va a ir. Entonces, ese tema está mayoritariamente ya aceptado en el sentido de que si usted tiene un Estado, una nación, donde la Constitución tiene realmente el carácter de norma suprema, es decir, que tiene una verdadera fuerza normativa y una eficacia, usted necesita garantizar que esa norma suprema se cumpla y que no sea violada. Y esa garantía es precisamente la Corte o el Tribunal Constitucional. Ahora, que en medio de eso hayan excesos, eso pasa acá en el Ecuador, pasa en Perú, pasa en Bolivia, pasa en Chile, pasa hasta en Estados Unidos, donde si bien no hay Corte o Tribunal Constitucional, usted tiene una Suprema Corte de Justicia que hace también las veces de juez de constitucionalidad. Ahora, en el caso de los decretos de urgencia en materia económica, estos decretos ley, yo sí creo que es importante diferenciar dos cosas. Y me parece que la Corte Constitucional, criterio con el que yo comparto en esta ocasión, le deja claro al presidente. Entonces, yo no sé si el equipo jurídico del presidente finalmente no termina de entender lo que la Corte le ha dicho en los 2 primeros dictámenes, o sencillamente son patadas de niño malcriado porque no aceptamos que la Corte nos ha dado un mazazo. Pese a que muchos le habíamos advertido que si usted disuelve la Asamblea, presidente Lazo, probablemente usted iba a tener mucho obstáculo para gobernar en la Corte Constitucional. Porque en algo que yo sí comparto con usted, mi estimado Jaime, es que esta Corte tiene, lamentablemente, un sesgo ideológico notorio, marcado, en muchos temas, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que sea aborto, todo lo que sea matrimonio igualitario, todo lo que sea árboles, naturaleza, medio ambiente, la monita choronga y ese tipo de cosas, para la Corte Constitucional eso tiene primacía. Eso está en la agenda de los jueces, penosamente. Lo que tenga que ver con aspectos económicos, lo que tenga que ver con actividades empresariales, el tema petrolero, el tema minero, es un asunto que penosamente no está en el radar de la Corte, pero yendo un poquito más allá. Al presidente Lazo le cayó maná del cielo en este periodo de gobierno, que es muy corto por su decisión. A él le cayó la posibilidad de intervenir directamente en la renovación parcial, pues, de esta Corte. ¿Quién puso a los 3 nuevos miembros que entraron en reemplazo de Ávila, Grijalva y Salgado? ¿Los puso la Asamblea? ¿Los puso la Función de Transparencia y Control Social o los puso el Ejecutivo? Me refiero a los jueces Cárdenas, Escudero y Ortiz. Los puso el Ejecutivo. Entonces, mi querido amigo, si es que usted no tiene tacto, olfato o tino político, como lo quiera llamar, para no investigar a quienes usted está poniendo en una terna, no
no se queje luego de las decisiones de la Corte, por favor. Pero si se le advertía que los 3 nuevos miembros de la Corte no eran de la línea de pensamiento liberal económico del presidente Lasso, que cualquier tema que tenga que ver con minería, con petróleo, con industria, con empresa, con temas bancarios, eran temas que no iban a estar en el radar favorable de la Corte, y lo estamos viendo ahora. Solo que cuando uno ha dicho eso, le tachan de correísta, le tachan de morenista, le tachan de odiador, de cualquier cosa, por decirle al presidente las cosas que el presidente no quiere oír y que sus ministros o sus secretarios no están dispuestos a decirse. Ahora, en el caso de la urgencia económica, la Corte le dice algo muy claro: presidente, cierto es que usted tiene la facultad de calificar al decreto ley como urgente en materia económica, porque efectivamente eso dice el 148 de la Constitución, pero el que controla que esa calificación se haga conforme a la Constitución, es decir, que esa calificación no suponga un bypass al sistema institucional, de tal manera que usted lo que quiera es, a través de una indebida calificación de urgencia de un decreto ley que no reúne las condiciones de urgencia para efectos de esquivar el debate democrático y parlamentario que se debe dar en un periodo de normalidad constitucional, eso es competencia de la Corte Constitucional, y eso es algo que le habíamos indicado al presidente que iba a pasar, porque las situaciones del 140 de la Constitución, que tienen que ver con lo que usted decía antes, ¿no es cierto? El presidente manda a la Asamblea una ley de urgencia económica y la Asamblea tiene 30 días para aprobar, modificar o negar. Y si es que no lo hace, ya sabemos la consecuencia. La Corte le dice: sí, presidente, ese es un tema de normalidad constitucional, pero es totalmente distinto al escenario del artículo 148 de la Constitución, donde usted básicamente está gobernando sin órgano de control político, sin legislativo. Y más allá de que la Corte le aclara que no pretende convertirse en un órgano legislativo, le dice: usted no puede gobernar sin control, mi querido amigo, así que a respetar el sistema institucional. Estas son las consecuencias, estos son los coletazos de la decisión de haber disuelto el Parlamento, Jaime. Entonces, ¿en eso se equivoca la Corte? No, no se equivoca. Lo que pasa es que se pensó o se generó una sobreexpectativa respecto a lo que podía el presidente hacer en este corto periodo de tiempo con los famosos decretos ley de urgencia en materia económica. Y creo yo que el presidente va a seguir recibiendo respuestas 50-50. Yo por eso no es que tengo una bolita de cristal, ni me creo adivino, ni nada, pero visto lo que ya resolvió en los 2 primeros decretos, insisto, me ratifico, yo creo que le van a calificar el de las coactivas, pero seguramente el de la reestructuración empresarial le dirán: presidente, guárdese nomás eso y mándele a la Asamblea Nacional cuando ya esté posesionado. En honor al tiempo, doctor Quintana, la verdad es que este país es ingobernable. O sea, por Juanas o Chanas, la verdad es que uno no puede gobernar. Y eso se lo digo error de parte del Ejecutivo en la parte política o la forma que usted me lo estaba expresando. Pero entonces, ¿cuál sería la solución? Y le ruego, dígamelo en un minuto, porque tengo que dar el chance a Enrique Zamorano, que está esperando el tema. Bueno, la solución es respetar el sistema que tenemos, mientras lo tengamos. Es decir, respete el sistema de control de la Corte Constitucional, respete el sistema de control político del legislativo, respetemos las decisiones de la función judicial. Y si no nos gusta eso, ¿sabe cuál es la solución? Cambie la Constitución, pues. Pero cambie la Constitución siguiendo los procedimientos previamente establecidos en la Constitución. Si eso hemos dicho, no te gusta la norma, la cambias. Pero si no la cambias, la tienes que respetar. Esa era una frase que a mí siempre se me quedó en la cabeza cuando yo estudiaba Derecho en pregrado con el doctor Ollarte. Entonces ya vea, la norma está hecha para respetarla, no está hecha para saltarse. Si usted se la quiere saltar, mejor la modifica, que le sale más barato. Oiga, antes de terminar, el tema del Yasuní, por ejemplo, revivir una consulta después de 10 años, que la Corte Constitucional tiene toda la responsabilidad del caso. Me parece que eso es un poquito más de meterle más leña al fuego, porque efectivamente el que va a salir perjudicado aquí es el Ecuador, más allá de todo el tema idealista, porque efectivamente hay cuestión económica que va a perjudicar al Ecuador, y eso no le interesa a la Corte Constitucional, por Dios. Sin lugar a dudas, me parece que la decisión de la Corte 10 años más tarde es una decisión no solamente irresponsable con el buen manejo de las finanzas públicas, y a mí me llama poderosísimamente la atención, porque esta es una Corte que en otras decisiones ha sido cuidadosa del tema.
Cuidado, esto tiene impacto en las finanzas públicas. ¿Se acuerda cuando declaró la inconstitucionalidad del decreto 813 de la compra de renuncias obligatorias? No, no tiene efecto retro porque eso genera impacto en las finanzas públicas. Cuando resolvió el tema de las asignaciones presupuestarias a las universidades, no, eso tiene impacto en las finanzas públicas. Pero 10 años más tarde, ahora se contradice diciendo el tema del Yasuní sí puede ir, pese a que, y lo han explicado los expertos petroleros, los analistas económicos, esa decisión que finalmente estará en manos de la ciudadanía, pero de tener respuesta favorable, que ojalá no la tenga, va a generar un impacto enorme en las finanzas públicas. Se habla de 1.700 millones de dólares anuales. ¿Cómo va a cubrir el gobierno central ese hueco fiscal? Ya sabemos, nos crearán impuestos o sencillamente, y en eso yo convengo con el presidente Lasso, habrá que irremediablemente eliminar los subsidios, al menos a los combustibles, ¿ya? Entonces, no es solamente una decisión irresponsable y que se contradice con el criterio de buen manejo de finanzas públicas que ha tenido la Corte desde 2019, sino que además viola la propia Constitución que la Corte está llamada a defender, porque las actividades y el manejo de sectores estratégicos, de recursos naturales no renovables y el tema de la actividad minera no están pues regulados en el aire, tienen unos parámetros previstos en la Constitución, artículo 407, artículo 313, 314, 315 y siguientes. Entonces, si los señores del Yasuní, los Yasuní, querían restringir la actividad petrolera, ¿sabe qué era lo que tenían que hacer? Modificar la Constitución, pues, ¿no? Pero no, con anuencia de nuestra Corte Constitucional, bypaseamos el procedimiento y nos vamos directamente a una consulta plebiscitaria que desde mi punto de vista es inconstitucional. Y ahí es donde yo le digo, las agendas ideológicas por encima del derecho. Por eso a la Corte hay que aplaudirle cuando corresponde, pero también hay que darle su palazo cuando corresponde. Y este es un caso en el cual uno le tiene que dar su buen palazo a la Corte, porque han sido irresponsables con el futuro de la economía del país. Gracias, don Quintana. Le voy a pasar a Eduardo Mendoza en cabina para cerrar la entrevista. Muy amable. Agradecerle, mi querido doctor Quintana, su gentileza y su amabilidad. Ismael, muchas gracias. Tenga usted un buen día, muy ilustrativo como siempre y muy claro. Me gustó todo lo que hablamos, pero sobre todo la primera parte, cuando hablamos del tema del concordato, del tema de lo del IES, lo de la Corte. La pregunta que hizo Luisa fue al lugar totalmente respecto a lo que ella preguntó sobre sacar la Corte, hacer una asamblea constituyente, y también, sin querer queriendo, como dijo el Chavo, la referencia a que hasta el 20 de septiembre máximo deberíamos tener ya asamblea funcionando, porque habían muchos que comentan que la asamblea debería entrar con el nuevo presidente, que podría ser pues a fines de noviembre, principios de diciembre. Muy interesante, me pareció que hay que tomarlo en consideración. Usted es un jurista muy claro y le agradezco mucho, doctor Ismael Quintana. Un abrazo a todos. Igual, buenos días. Buenos días. Jaime, Bolito y Luisa, despedimos el programa en un minuto, no sin antes decir, don Jaime, que espero que mañana vea el partido del Club Sport Emelec. Juega en Lima, partido bravo. ¿Por qué hace así? Oiga, si ustedes no